Hola, hola, bienvenida, bienvenidos todos a este podcast KB en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar, ayudarte a conectar, a recordar tu verdadero ser, tu maestro interno, tu guía. Puede ser una guía espiritual, algunos lo llaman así, o simplemente una guía divina o una guía cuántica también es llamada. Sé que hay diversas simbologías, diversos nombres, o simplemente a veces es solo una guía. Algunos lo llaman el tercer ojo también, la intuición. Diversas simbologías podemos encontrar, y sé que este mundo está súper diverso y pues ya he confirmado que está siendo escuchado por diferentes partes del mundo, así que pues también vale cualquier otra simbología que se te venga a la mente o que tú conozcas o la que tú estés allí en este momento conectado. Y una vez que nosotros permitimos esta guía, esta ayuda también puede ser el nombre, cuando nos hemos dispuesto a ver que existe otra manera, que existe un camino hacia la paz, un camino diferente a ese que hemos estado experimentando y en el que lo hemos estado viendo como que es el camino que nos tocó principalmente. Pero dentro de ese camino que podemos ver que nos tocó, existe un camino en donde lo podemos llamar paz, el camino hacia la paz. La paz también puede ser una simbología, es simplemente un estado, una presencia, también como tú lo consideres. Pero una vez que estamos dispuestos a ver la vida de otra manera, a ver el camino de esa paz que muchas personas sé que están anhelando, o el alma o el corazón está anhelando. Una vez que hemos permitido que el amor entre en nuestras vidas, libre e incondicional, podemos empezar a ver un camino en donde ya no existe ni el pasado ni el futuro, en donde ya no existe ni el dolor ni la insatisfacción, y en donde ya no necesitamos la supervivencia, la famosa supervivencia del ser humano, del humano, y esa autocompasión, un camino donde ya no necesitamos tener la razón en nada en absoluto, en donde ya no hay resentimientos, los famosos resentimientos, el famoso odio que muchos llamamos también, y mirar o ver ese camino que nos conduce a la paz es comenzar a estar y vivir sin conflictos, aunque los conflictos estén por doquier. Entonces mi pregunta es, ¿estás dispuesto o dispuesta a ver el camino a la paz? No sé, allí te dejo esta interrogante o esta reflexión. Y es así como hoy vamos a continuar con la lectura práctica de un libro titulado El plan de tu alma, que muchos de ustedes me solicitaron. Es escrito por el hipnoterapeuta americano Robert Schwartz, y es un libro, un proyecto en donde nos puede ayudar a conectar con ese verdadero significado de la vida que nosotros mismos, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, decidimos y planificamos antes de nacer, antes de llegar a esta experiencia humana. Puede que sí, puede que no me creas nada, simplemente tú que estás allí pues tienes esa capacidad de experimentar. Entonces hoy vamos a continuar con el relato de Doris. Todo esto relacionado con el capítulo 1, en donde ¿cómo es eso de que pedimos experimentar una enfermedad, y una enfermedad considerada difícil, complicada? ¿Cómo es eso? Así que sin más, vamos a continuar.
Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Navarre, Murcia, Asturias, Extremadura, Aragón, Islas Baleáricas, País Vasco, Castilla y León, Islas Canarias en España. Muchísimas gracias España por su apoyo, por su receptividad y por escucharme. Gracias infinitas, de verdad. El relato de Doris. Podía acariciarte muy suavemente y a continuación, como un rayo, abofetearte con fuerza suficiente para romperte el cuello. Así fue como Doris describió a su madre alcohólica. Un incidente fundamental con su madre tuvo lugar cuando Doris tenía 16 años. Inexpertas y curiosas, Doris y sus amigas compraron un paquete de condones. Los llevaron al dormitorio de Doris, donde los inspeccionaron y jugaron con ellos. Al final pusieron el paquete en el escritorio de Doris y se olvidaron de ellos. Días más tarde, Doris llegó del instituto y encontró a su madre borracha en su dormitorio. Había sacado toda la ropa de mi armario, me contó Doris. 5 de los 6 cajones de mi armario estaban en el suelo. Ella estaba allí enfurecida con la mano en el último cajón. Lo sacó, lo rompió, cogió el paquete y dijo: ¿qué es esto? PUTA. Después de aquello, su madre siguió llamándola de esta manera, además de zorra, durante semanas. Me imaginé que seguramente tenía razón, dijo Doris, con tristeza. Yo aún era virgen, pero salí y me libré de mi virginidad fríamente, porque sentía que no me la merecía. Después de eso, asumí la idea de que el sexo era lo único para lo que valía. Doris interiorizó otros comentarios peyorativos de su madre, aunque cuando era joven tenía, según su propia descripción, la figura de Dolly Parton. Doris no sufría sobrepeso. Sin embargo, cuando su madre le dijo que estaba gorda y que no era atractiva, Doris la creyó. También recuerda que cuando estaba preparándose para ir a la universidad, su madre le preguntó: ¿quieres una operación de reducción de pecho antes de irte? Así no parecerás un bicho raro. Nunca sabía lo que iba a hacer a continuación, añadió. Doris recuerda haberse sentido alienada o alienada a una de su familia o alienada de su familia, no solo por el maltrato verbal de su madre, sino también porque su familia era judía. Siempre me sentí como si hubiera cogido el autobús equivocado. No me sentía perteneciente a esa religión. Mientras la escuchaba hablar, me quedé desconcertado por esa reacción en su infancia. ¿Por qué se sentiría una niña pequeña tan fuera de lugar en la única religión a la que había sido expuesta? Doris no mencionó que la hubieran obligado a asumir creencias o costumbres judías. Inesperadamente pronto descubriría la respuesta. Doris era una treintañera cuando recibió su primer diagnóstico de cáncer de pecho. Entré en la cocina donde estaba mi compañera de piso, recordó. La miré y le dije: tengo cáncer. Ella tiró un vaso en el fregadero y se rompió. Entonces corrió hacia mí y me abrazó. Ninguna de las dos podíamos creérnoslo. Sabía que no me iba a morir, añadió con seguridad. Me pregunté cómo podía estar tan segura. Esto también sería revelado pronto. Doris pasó por un tratamiento de radiación y una lupertomía, pienso yo. Mientras tenía lugar la operación, intercambió bromas con su médico, pidió al personal de la sala de operaciones que pusieran una cadena específica en la radio para que pudiera escuchar a sus grupos de rock favoritos. Después de la intervención y del tratamiento, Doris pensó que el cáncer había quedado atrás.
No fue así. 12 años después le diagnosticaron cáncer en ambos pechos. Yo aún no me había ocupado de mis sentimientos hacia mí misma y sobre el tema de la sexualidad, me indicó Doris. Aún tenía fuertes accesos de autocrítica. Era una autora de éxito, había viajado por todas partes, pero siempre había una pequeña voz en mi interior. Los médicos le dijeron a Doris que sería necesaria una doble mastectomía. Un par de días después, el impacto de las palabras del doctor la golpeó. Sufrí un colapso, dijo Doris con sinceridad. De repente en mi mente se formaron las palabras: van a cortarte los pechos. Caí presa del pánico y lloré. A pesar de sus miedos acerca de su propia salud, Doris intentó consolar a los demás. Tenía la costumbre de sentarme en la sala de espera del médico, cerca de quien estuviera más triste. A una chica le dije: hola, ¿qué tal? Ella me miró como si tuviera 3 cabezas y me dijo: tengo cáncer. Yo le contesté: yo también. ¿De qué sabor es el tuyo? Entonces ella dejó de estar a la defensiva y se mostró más dispuesta a dejar que me acercara. Después de su doble mastectomía, Doris se sintió aliviada. Estaba muy contenta de que aquello hubiera terminado, porque ya no tendría que preocuparme más por ello. Ya no tendría que contener el aliento cada vez que me hicieran una mamografía. Me daba miedo mirar a mis nuevas chicas. Mi marido me dijo: pareces una mujer, cariño, no te preocupes. Ahora estoy mucho más proporcionada. Al quitarme el pecho me quité un par de gafas distorsionantes de los ojos y fui capaz de verme desde un punto de vista más real. Mi tormento mental desapareció. Los sentimientos de Doris sobre mí misma cambiaron, incluso más cuando descubrió cuánta gente había estado rezando por ella. Muchos le enviaron palabras de amor y apoyo y le dijeron que los había inspirado. Allí había una prueba indiscutible de lo mucho que había hecho y de en cuántas vidas había influido, dijo alegremente. No había manera de que pudiera negar por más tiempo que era una persona buena y amable que había hecho del mundo un lugar distinto. Fue un momento culminante para mí, pero no tiene que ser así para todo el mundo. Doris puede ver desde otro punto de vista cómo la enfermedad le trajo crecimiento y sanación. Me sentía muy incómoda con el poder femenino. No confiaba en él, del mismo modo que no confiaba en las mujeres. Nunca aprendí a jugar a los juegos femeninos de manipulación. Los odiaba. Ni adoraba la ropa bonita. Odiaba el maquillaje. Si iba al servicio, puedes estar seguro de que no era para emperifollarme o retocarme el maquillaje. Pero tuve que apoyarme en otras mujeres cuando estuve enferma. Llegué a respetar de verdad a las mujeres. Doris, le pregunté, ¿qué aprendiste sobre quién eres? Soy una mujer dura que siente un torrente de compasión por la condición humana. Me encanta ser humana. Percibo la experiencia humana y hago buen uso de ella. Agradezco ser capaz de utilizarla para extender mi mano a otras mujeres y decir: vamos, puedes cruzar este puente. Nunca me sentí una víctima del cáncer. Nunca me sentí como si todo hubiera terminado para mí. Siempre sentí como si yo lo hubiese elegido. Siempre estuve esperando el regalo. Doris, ¿qué te gustaría decir a alguien que tiene cáncer de mama? Cuando describo a la gente mi doble mastectomía y su reconstrucción, les digo que fue una magnífica operación, todo en uno. 6 horas, 3 para el trabajo de demolición y otras 3 para el reajuste de la fachada. Al oír esta descripción, la mayoría de la gente comienza a reír. Buscad vuestro sentido del humor, jugad con él, bailad con él. En ningún sitio está escrito que tengáis que exprimir cada gota de desgracia de vuestra situación. En parte, elegí hablar con Doris, porque es clarividente. Esperaba que pudiera obtener información de su propio plan prenatal. Lo que nunca sospeché fue el sorprendente uso que hizo de su percepción psíquica durante nuestra conversación, para darnos una segunda conexión con el reino intangible.
La medium Stacy Wells se unió a nosotros en esta exploración. Había esperado que Doris relatase las palabras que escuchara de los seres espirituales, casi seguramente de sus espíritus guía. Me sorprendió mucho que inmediatamente entrara en trance y comenzara a canalizar. Incluso me sorprendió más cuando descubrí la identidad del ser que estaba hablando. Cuando comenzamos, sentí una intensa ráfaga de energía en la voz de Doris. La entidad canalizada hablaba con un considerable tono de autoridad. Con las primeras palabras, el patrón del discurso cambió drásticamente. Era evidente que la personalidad de Doris ya no estaba presente. Se había marchado y en su lugar había una conciencia nueva, aún sin identificar. La canalización de Doris. Este alma, Doris, ha tenido miedo de su propio poder y también del éxito, declaró la entidad canalizada. La combinación de estas dos cosas puede ser muy difícil. Este espíritu tiene más dificultades en el interior de una estructura femenina que en una masculina. Cuando ha estado alojada en un cuerpo masculino, en vidas pasadas, ha sido en la mayor parte de las veces tremendamente machista, más o menos civilizado, pero siempre poseedor de la creencia de que el hombre es superior. Como resultado de esto, ha adquirido un karma sexual difícil en ambos lados de la ecuación. Cuando está en un cuerpo de hombre, no respeta a las mujeres ni las trata con igualdad. Cuando está en el cuerpo de una mujer, su sexualidad es con frecuencia la primera línea de defensa. Utiliza el sexo como arma y como moneda de cambio. En esta vida se le han presentado oportunidades para que se activen ciertos procesos. Su forma física era exageradamente femenina. La situación planteada con la monada madre-hija era la de una madre que sentía una gran envidia de su hija y que antes de que ella hubiera perdido su virginidad, la acusaría de ser de moral distendida. En ese momento, la puerta podría haberse abierto hacia cualquier lado. Este espíritu podría haber demostrado que la madre estaba en un error y haberse mantenido virgen durante muchos años. O tal como hizo, podía creer que su madre debía saber algo sobre su hija que ella misma no sabía. A partir de ese momento comenzó a usar la sexualidad como moneda de cambio y con frecuencia como lo único sobre lo que creía que tenía control. Debido a esta situación, su imagen era extremadamente tóxica. Entonces tuvo lugar la prueba secundaria en términos de poder y éxito. Creyó que era incapaz de hacer nada que no tuviera la sexualidad como base y que tuviera éxito. Expresamos el cáncer como un punto focal de lo que ocurre cuando uno evita una correcta energía sexual. Esta personalidad sabía que no iba a morir en el primer incidente de cáncer y por eso superó la cirugía y la radiación con poco miedo. Por el autodesprecio y sus problemas de autoimagen no estaban resueltos. Pero el autodesprecio y sus problemas de autoimagen no estaban resueltos, Por tanto, provocamos un segundo encuentro con el cáncer que le generó una crisis de fe, pero que aún así superó. Cuando el desprecio por sí misma se combinó con la edad y al mismo tiempo con el fin de la enseñanza, se decidió que era mejor eliminar esos objetos de escarnio, dolor y desprecio por ella misma, para que pudiera continuar su trabajo sin obstáculos. Por tanto, recibió el segundo diagnóstico, tras lo cual el médico creyó que la eliminación de las mamas era la acción más prudente. La respuesta a esto ha sido extremadamente positiva y estamos satisfechos. En mi experiencia con la canalización, había descubierto que cada ser espiritual tenía una energía particular. En este caso, sentí una gran fortaleza
El poder de la energía se hizo evidente en la breve, aunque completa explicación que nos había sido proporcionada. Su ser era consciente de la imagen en su totalidad y la había presentado con un desapego emocional total. Aún así, seguía habiendo ternura en su voz. Una cosa estaba clara: el cuerpo de Doris había reaccionado a sus sentimientos acerca de sí misma. Nuestras células escuchan nuestros pensamientos y responden a ellos. Si la entrevista con Doris hubiera sido una de las primeras de mi investigación, habría pensado que ella había sido castigada con cáncer de mama por creer a su madre o por rechazar la energía sexual correcta. Sin embargo, sabía que no era el caso, lo que puede parecer un castigo desde la perspectiva de la personalidad. Es una oportunidad para crecer desde el punto de vista del alma. Como dijo el ángel del relato de John respecto a los sentimientos de humillación de este, la enfermedad sirve para que la luz brille allí donde la curación es necesaria. Por el crecimiento personal que Doris había descrito, parecía que su cuerpo, como el de John, había actuado como trampolín para potenciar la conciencia de sí mismos. El uso de la palabra prueba por el ser canalizado sugería que gran parte de la experiencia había sido planeada, aunque yo aún no tenía ninguna indicación del porqué. Pero antes de seguir esa línea del interrogatorio, quise descubrir quién estaba hablando. Has usado la palabra nosotros varias veces, dije. ¿Quiénes sois vosotros? Somos una superalma. Englobamos todas las personalidades. Las personalidades no mueren, son parte del gran coro. Pasamos a través de ellas con nuestros guías mientras planeamos la vida como una pintura en 3 dimensiones, como un collage o un collage. Como yo sabía que el alma contiene todas las personalidades de todas las encarnaciones, comprendí que habían usado superalma como sinónimo de alma. Me sorprendió su declaración. Nunca había imaginado que Doris pudiera canalizar su alma. Doris estaba, por tanto, proporcionándonos una extraordinaria oportunidad para hablar directamente con un alma sobre el plan para una encarnación. Y ahora que sabía con quién estaba hablando, me concentré en el significado del cáncer de mama de Doris. ¿Estoy en lo cierto al creer que las lecciones que Doris podría haber aprendido para prevenir el cáncer de mama son el amor a sí misma y un uso correcto de la energía sexual? Correcto. Y también la aceptación de la forma femenina sin prejuicios. ¿Qué aspectos de su vida se planearon para enseñarle esas 3 lecciones y prevenir el cáncer? El incidente clave fue el episodio con su madre alcohólica cuando tenía 16 años. En ese momento el karma era neutral, pero cuando aceptó la definición de su madre como PUTA y que no valía para nada más, empezó a caminar por el sendero que le era más conocido. No intentó descubrir si su madre estaba equivocada. ¿Ese incidente fue algo que planeó con el alma de su madre antes de nacer? Sí. El alma de Doris acababa de confirmar algo que ya había visto muchas veces, incluyendo la historia de John. Aquellos que nos presentan más dificultades lo hacen por nuestro bien. Estos roles son acordados antes del nacimiento y las almas que asumen el papel de torturador lo hacen por amor, a menudo posponiendo su propio crecimiento hasta otra vida, de modo que nosotros podamos tener las experiencias de crecimiento que buscamos. Cuando planeaste esta vida, ¿por qué elegiste trabajar en esas 3 lecciones?, pregunté. Esta alma tiene muchas buenas cualidades como maestro, como líder, pero como hemos explicado, cuando está en una encarnación masculina, la sexualidad se usa con frecuencia para rechazar a aquellos con los que no está en igualdad. La falta de amor a sí mismo es un tema secundario que casi nunca se trabaja cuando la encarnación es masculina. Deseábamos asegurarnos de que todos los asuntos kármicos se completarían durante las siguientes 3 o 4 vidas.
Por tanto, esta vida se planeó con multitud de desafíos. Habéis dicho que fuiste vosotros quienes provocasteis los episodios de cáncer de pecho. ¿Cómo lo hiciste? Ciertos parámetros se fijaron sobre la marcha. Piensa en una palanca de una elaborada pieza mecánica. Una palanca que podía ser mantenida en su lugar por pensamientos positivos y aceptación o ser desplazada a través del pensamiento y los sentimientos tóxicos. Los sentimientos y pensamientos tóxicos cambian la bioquímica y despiertan la posibilidad del cáncer. ¿Había una predisposición genética hacia el cáncer de pecho que fue desencadenada por esos patrones de pensamiento? Sí, pero si miras los antecedentes hereditarios de ambos padres, no hubo incidencia de cáncer de pecho antes de este momento. Sin embargo, la mutación era posible. Creo que asumisteis un enorme riesgo al preparar ese plan, porque Doris podría haber respondido negativamente al cáncer de pecho. Podría haberse sentido furiosa o resentida. En la vida no hay errores, se trata sencillamente de elegir una lección. Habríamos aceptado todas las posibilidades, ninguna habría sido incorrecta. Aquí, el alma de Doris expresó una perspectiva que había oído muchas veces. Desde el punto de vista del alma, ningún suceso o curso de acción es malo, entre comillas. Todo es experiencia y cada experiencia nos enseña y nos ofrece semillas de crecimiento. Cuando planeas una vida, te muestran el camino más probable. ¿Es así? Sí, nos enseñan, por decirlo así, la arteria principal de la autopista. Las salidas están también señaladas y las arterias secundarias y los desvíos. Todos somos parte del camino. No hay que conducir por cada centímetro de asfalto. Os mostraron además escenas de vida en las que Doris respondió de un modo menos positivo de lo que ha hecho en esta vida. Sí, dijo el alma de Doris, por eso es por lo que no hay riesgo. Lo que no ocurre en una dimensión ocurrirá en otras, si es necesario. Las otras dimensiones son dimensiones físicas, son dimensiones reales. ¿Puedes tocarlas? Seguramente no, no son sueños, a menos que todo sea un sueño. Son tan reales como esto, aunque la palabra físico es una afirmación limitante. Existen otras dimensiones para cada decisión que toma una persona, porque eso supondría un número infinito. ¿Crees que el universo no es lo suficientemente grande para albergarlas? Creo que es lo suficientemente grande, dije. Pero, ¿cómo es posible que, como almas, experimentemos un número infinito de opciones y un número infinito de dimensiones? No nos vemos a nosotros mismos como limitados, por tanto hay espacio para todo ello. Cuando no eres parte de la línea temporal, no tienes por qué apresurarte, no hay tiempo en todo. Esta frase era un modo intencionado de señalar que el tiempo es un aspecto de nuestra dimensión física. Es una ilusión, un modo de instrucción, un modo de tener ciertas experiencias que no son posibles sin su percepción. El comentario de que las almas no se ven a sí mismas como seres limitados es de gran importancia. El pensamiento es literalmente creador, tanto en el reino espiritual, donde se manifiesta instantáneamente, como en el plano físico, donde los pensamientos se hacen una realidad física si tienen la frecuencia y la fuerza suficiente. La fe, concretamente la fe en que uno no está limitado, hace poderoso al pensamiento. La combinación del pensamiento concentrado y de la fe en uno mismo como ser ilimitado es lo suficientemente potente para mover montañas. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase: la enfermedad sirve para que la luz brille allí donde la curación es necesaria. Muchísimas gracias. Continuamos mañana para seguir con el plan de tu alma y descubrir
el significado de la vida que planeaste antes de nacer. Gracias, gracias, gracias.